Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de su programa Careo, una vez más con todos ustedes, aquí en Cinevisión, su canal 19. Don Osvaldo Santana. Don Lito Santana, ¿cómo estamos? Estamos bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Saludos amigos, aquí de nuevo con ustedes en Careo por Cinevisión. Viendo algunos remanentes todavía, Osvaldo, de lo que fue esta temporada lluviosa. Sí, se puede hablar de temporada porque fue casi una semana de agua. Sí, las aguas comenzaron desde el Jueves Santo, incluso en algunos puntos de la región del país, digo. Siempre habrá lugares en el que lloverá más o menos que en otros por la misma posición geográfica y el tipo de vegetación que pueda haber de la naturaleza, como es por ejemplo la zona central del Cibao, el nordeste, pero en este caso fueron lluvias muy fuertes en todo el territorio nacional. Pero lo interesante de estas aguas es que no fueron destructivas, no fueron acompañadas de vientos, sino que fueron primero bien distribuidas y suaves. Parecían esas lluvias que ocurren sobre todo en Europa, que tú la ves finita y tú crees que no está cayendo nada, pero llovió bastante. No mojan, pero empapan. Y fueron bien distribuidas desde el este, norte. Creo que donde menos cayó parece que fue en el Cibao, en Santiago. Santiago no llovió tanto, inclusive yo vi reportes de protestas, incluso quemando gomas. Sí. Justo en esos días, ¿no? De lo que sugiere que no llovió tanto, y parece que fue así. Estuve el miércoles hablando con un colega de allá de Santiago y me decía que no había llovido tanto, y ya precisamente el miércoles comenzaron a amainar, pero como quiera fueron muy beneficiosas. El reporte dice que si bien hubo desplazados, familias que fueron desplazadas y fueron dañados o afectados sistemas de acueducto, no menos de 34, creo que había algo parecido. Sin embargo, los embalses se llenaron de la mayoría de las hidroeléctricas, lo que debe alegrar al gobierno. Va a haber agua para los cultivos. Estamos precisamente en primavera, se siembra arroz en primavera, muchos cultivos van con la primavera, y además los acueductos van a tener agua, de modo que no podía ser mejor, una verdadera bendición. Y casi no, coincide casi con el inicio ya en junio de la temporada ciclónica. Por cierto, Osvaldo, una temporada ciclónica que va a tener muchas actividades. Desde ya están anunciando que se prevé la formación de 21 fenómenos para esta temporada que inicia el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Ya se pueden hacer esas previsiones inclusive hasta con años de anticipación. Es la ventaja ya de la ciencia, de la tecnología, y ya tienen hasta los nombres que podrían denominarse de acuerdo a los momentos en que vayan ocurriendo. No siempre ocurre 100% porque la naturaleza, dígame usted, ¿quién puede? Nosotros los seres humanos nos tratamos de adelantar desde aquellos años en que la gente podía prever las lluvias pensando en las cabañuelas, en los momentos del mes de enero, cuando llovió, ¿no? Que era la única herramienta. Eso era fuerza de tradición. Exacto, ¿verdad? Que era la única herramienta. Repetición de eventos. Entonces sacaban conclusiones. Exacto, pero era con cierta sabiduría y la gente lo iba acumulando con los años. Pero ahora no, ahora ya ellos tratan de ser los más precisos posible. Están hablando de nombres que a veces son tan fuertes que no lo omiten si ya se repiten, y hubo muchos años cuando ocurrieron en el orden alfabético por primera vez. Ahora tenemos, por ejemplo, nombres como Alex, Bonnie, Colin, Daniel, Air, Fiona, Gastón, Hermina, Ian, Julia, Carl, Lisa, Martin. O sea, son 21 pero de estos estos reciclan fenómenos. Los nombres, ¿verdad? Sí, lo reciclan dependiendo de la intensidad. Pueden Si no quieren repetirse. recordarlo, pero no lo repiten cuando fueron muy traumáticos, porque la gente se puede impactar. Tú puedes que hay un huracán George a República Dominicana, ponerle George es como algo, o a Puerto Rico que ha tenido, o Miami también, huracanes que son devastadores. Pero como ha dicho don Osvaldo, uno siente que la lluvia en nuestros tiempos, en marzo, abril, ahora comienzo de mayo, siempre en mayo esperábamos las primeras aguas, pero en marzo y abril... ¿Tú recuerdas eso? Que decían que las aguas de mayo
desembuchaban. ¿Tú sabes lo que es el desembuche? Era como una especie de purgante, una cosa así, ¿no? ¿Tú sabes lo que es estar emparchado? Cuando tú estás emparchado, es decir, con problemas de buena digestión, que tu aparato digestivo no funciona bien, entonces con las primeras aguas de mayo, tú te bebías tu vaso y de que eso te ponía a funcionar. Ahora, a propósito de lo que tú decías sobre la etapa ciclónica que se inicia, realmente eso, si bien hay las predicciones de los fenómenos, porque es el comportamiento, ¿verdad?, del clima, eso va a ser así siempre, pero ahora hay un factor nuevo, que es el cambio climático y el calentamiento de la Tierra. Ya está en 1 y pico, como se mide, y el riesgo es que llegue a 2. Va a tener la República Dominicana, o las islas de esta parte del mundo, van a ser de las más impactadas, o están siendo, sobre todo con el aumento de los niveles de agua de los océanos. Y precisamente hablo a propósito de la conmemoración del Día de la Tierra, que ha sido este viernes 22, me parece. La Tierra donde habitamos los seres humanos y todas las especies animales y vegetales de todo género, ¿verdad? Que poco cuidamos las potencias, los grandes países que generan tanto factores que impactan el clima, impactan el medio ambiente, no terminan de hacer lo necesario, como serían los acuerdos tanto del primer famoso protocolo de Kioto como los acuerdos de París, que no ha habido avance, y las potencias que no terminan de ponerse de acuerdo. Bueno, ahora será mucho más difícil con esta guerra, ¿verdad?, en Ucrania, y las presiones, por ejemplo, de Estados Unidos hacia China. Así, las relaciones, en vez de mejorar, han empeorado, y quien más sufre es la Tierra. Y en la Tierra, quienes la habitamos. En consecuencia, también debemos reflexionar acerca de que ya no son los simples factores naturales de siempre, ¿verdad?, que vienen con mayores o mayores huracanes, sino los otros factores que impactan, pueden ser inclusive de una dimensión y potencia imprevisible, precisamente por efecto de cómo hemos ido alterando el comportamiento de la Tierra, cómo en menos de 100 años la Tierra se ha calentado casi en términos relativos a una velocidad vertiginosa, y eso preocupa. Ya se habla del impacto del cambio climático, que aquí podemos estarlo viendo de manera mucho más dramática para la década del 30, es decir, 2030, y eso no deja de preocupar. Lamentablemente, como decía ahorita, las naciones poderosas, las que más emiten factores, el carbono, factores negativos que impactan el clima, son las que menos hacen. Nadie quiere dejar de seguir viviendo y produciendo en los niveles en que están o más allá, sin tratar de someterse, ¿verdad?, a los rigores que reclama, ¿verdad?, el mundo de hoy. Vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, habrán más comentarios aquí en su programa Careo. Muy bien, estamos ya de retorno con todos ustedes aquí en Careo por Cinevisión. A veces digo Canal 19, pero a nivel nacional en distintos cables entra lo que es la señal de Cinevisión, y estamos saludándolo a todos ustedes, no importa en el número de su pantalla, que lo puedan ver, que lo puedan sintonizar, o también que lo puedan chequear cuando lo subimos a Facebook, o se lo mandamos a algunas personas en WhatsApp o en YouTube, en fin. Un saludo cordial siempre lo damos, y queremos agradecerle que nos den seguimiento a través de esas redes. Osvaldo, un tema que sonó mucho en esta semana que concluye, tiene que ver con un caso, algunos dicen que es un brote, otros dicen que es algo que está siempre presente en Haití. Es una enfermedad que en principio se decía como algo extraño. Los más técnicos hablan de una escabiasis, otros hablan de una raquiña, otros dicen que una sarna, pero es algo que en Haití parece que hubo un crecimiento de estos casos, y se lanzó incluso una alarma
en el territorio dominicano de que tomemos algunas previsiones por este fenómeno que puede amenazar seriamente la salud de las personas. Con el paso de los días, los mismos técnicos nuestros, los mismos expertos, los médicos, el Sistema Nacional de Salud ha ido despejando un poco la situación y algunos han dicho que también nosotros tenemos esos casos y lo hemos tenido casi siempre en República Dominicana y que mucha gente lo ven curar rápido por las condiciones con lo que estamos nosotros manejando estos aspectos de la higiene, la salud, la calidad de las aguas, la calidad del ambiente en la casa, el manejo de utensilios y estas cosas. Pero que en realidad, como ya se ha establecido, este tipo de sarna no significa un riesgo grande para los dominicanos, porque incluso ahí en zona más cercana a la frontera, como es el caso de Barahona, vi no un vocero, pero sí una persona que trabaja en el Instituto Dermatológico de Barahona, decir que ellos cada día manejan casos de esos, en el que está la erupción en la piel y dependiendo del nivel de cuidado que tenga la gente, así se le va propagando. No sé si tú recuerdas en tiempos pasados, cuando éramos quizás muchachos, hace mucho tiempo, que surgían una especie de enfermedad como esta, que eran unas bolitas que se le formaban en los dedos a las personas. La gente le decía aguatera, que si tú te la exprimías, donde caía el líquido que contenía esa burbuja, se te volvían a emponzoñar. Y la gente con fórmulas simples de limpieza, yo recuerdo que había un remedio muy popular para eso, que era aceite de coco con sulfatiazol, majaban a sulfatiazol. Ese tiempo, no estoy hablando de que tomen ustedes esta previsión de ahora porque uno no sabe las consecuencias, pero te digo que esas enfermedades, esas erupciones en la piel, no con la característica que se han dado en el territorio haitiano, han existido en nuestro país y eso ha sido lo que quizás ha tranquilizado más al dominicano. Bueno, sí, el tipo de sarna, por llamarlo, ¿verdad? Habitualmente me lo llama la población y parece que sí también. La ciencia reconoce ese término. No es la sarna humana, no es extraña como tú decías. Aquí dicen los expertos, ¿verdad?, de la dermatología, que lo que abunda es la escabiasis o escabiosis. Pero en Haití hay una variedad que es la sarcoptosis, pero es una sarna también. Y lo importante es que la gente no se alarme. Es un problema, que es una enfermedad que se transmite de persona a persona, no está en el ambiente, no está en el aire. De modo que lo que hay que hacer cuando se tiene un caso aparente o real de sarna, acudir a un centro de salud. La República Dominicana tenemos una institución muy acreditada, que es el Instituto Dominicano, o el Instituto Dermatológico Dominicano y Cirugía de la Piel, Huberto Bogar Díaz, que está prácticamente diseminado en las principales regiones de la República. Hay sucursales, además de Santo Domingo, en Santiago, en Barahona, en San Cristóbal, en Puerto Plata, en Mao, La Romana, Higüey, San Pedro. De modo que si acaso, ¿verdad?, se descubre que esto está haciendo, digamos, se sale de los marcos tradicionales, la gente lo que tiene que acudir al centro dermatológico más cercano o a un hospital, te van a dar una respuesta. Y lo importante es que, de acuerdo con el ministro de Salud, Daniel Rivera, se trata siempre de casos que son manejables incluso en el hogar, no conllevan internamiento. Y los tratamientos son tópicos, es decir, directamente sobre la piel. De modo que, en pocas palabras, no hay que preocuparse demasiado, porque hay quienes alarman y entonces presentan a Haití como un foco de problemas para la República Dominicana, los pobres haitianos. No es correcto. Incluso vi ahí a un político que hizo un show y fue a la frontera. No se debe prestar, las situaciones no deben prestarse para eso. Y hacer una proclama, una cosa, hay que tener cuidado. Los haitianos son nuestros vecinos. Lamentablemente, a veces ellos tienen que emigrar por necesidad hacia el territorio dominicano, pero ¿cuántos dominicanos, buscando forma de vida, pero cuántos dominicanos no migramos o no migran a otros destinos con el mismo propósito? De modo que Haití tiene muchos problemas, este es un problema más, y así es
que debe ser visto. Sí, estamos ya en el tiempo de la pausa. Cuando regresemos, habrá más comentarios en este subprograma Careo, recordándoles a todos ustedes que Careo también le llega a cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la que tiene el cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve. Hay más comentarios aquí en Careo. Muy bien, ya estamos de retorno con todos ustedes. Osvaldo, en esta semana que estamos cerrando también el tema político comenzó a sonar con más fuerza. Tú sabes que siempre como que después de Semana Santa, no importa la época en que caiga, la gente como que viene con el impulso político. Cuando no es político, es social. Sí, una cosa o la otra. Que por cierto vi ahí un programa anunciado de protestas en la región norte de convocatoria en algunas localidades, pidiendo reivindicaciones económicas o sociales, mayormente de arreglo también de cosas comunitarias propiamente dichas. Pero sí, como tú decías, es parte de la tradición dominicana que después de la Semana Santa, como que la gente reflexiona y dice, ¿qué es lo que vamos a hacer después de este periodo? Recuerda aquel 1984 en el gobierno de Salvador. La famosa poblada contra Salvador 22, 23 y 24. Que dicen que no fue tan espontánea. Que eso fue aupado por dos fuerzas políticas contra el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano bajo la gestión de Salvador Jorge Blanco. Correcto. Ahora, a propósito de esto, que tiene que ver con situaciones sociales y políticas, tú bien has dicho que cae 25 de abril, el lunes, que es el día de la protesta nacional, 24 horas bloqueando la 14 provincias. Pero hay una... Sí, ya está convocado un paro por 24 horas. Yo lo vi así, pero... Sí, el 25, lunes 25 de abril. Por cierto, que mañana es 24 de abril, una fecha que se conmemora aquel levantamiento armado del pueblo dominicano. Algunos dicen pero guerra. La misma poblada contra Jorge Blanco fue precisamente el 24 de abril. Pero las condiciones han cambiado, yo no creo que vaya a ocurrir. Pero siempre los pueblos, no sé por qué coincidencia, pero son 14 provincias. Ellos están diciendo que si el gobierno no se sienta a conversar con ellos, de 14 provincias en el nordeste, el Cibao y esa parte del norte, podía extenderse más adelante a otras regiones. En Santiago Oeste en particular también vi que hay protestas, pero yo creo que esas son reclamándole al alcalde de allá que rinda cuentas y que cumpla. Sí. Por eso yo creo que tienen que ver, hay algunos de ellos, ahí tiene representación el Falpo, o no sé si es el Falpo que gobierna allá. El Falpo en toda esa zona es una institución con muchas raíces y mucho liderazgo. Pero bueno, te decía, Osvaldo, que en el aspecto político, eso es como en el aspecto social, en el aspecto político se está anunciando en esta semana que el Partido de la Liberación Dominicana, con su líder, el licenciado Danilo Medina Sánchez, expresidente de la República, a partir del 22 de mayo comienza un itinerario en las calles, juramentando. Ellos anuncian ya que van a juramentar 160,000 nuevos ciudadanos que no tenían militancia en ese partido para juramentarlo ahí con acto en todo el territorio nacional, comenzando el 22 de mayo. Esto ha traído naturalmente una reacción no solamente de los políticos que le adversan a él, sino también de algunos sectores de la población que podrían ver esto ya como un adelanto de la campaña, Osvaldo. Sí, la gente se pregunta los porqués, así en plural, de esta iniciativa del Partido de la Liberación Dominicana. El señor Charles Mariotti dijo que es un pedido de las bases del PLD, pero además, de acuerdo con otro dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, lo oí en una estación de radio, decir que también Medina no es solamente que va a caminar por caminar, a movilizarse, no, según el anuncio de él va a juramentar 130,000 nuevos miembros del PLD
jóvenes mayormente, es una verdadera noticia en el mundo político, porque lo que se pensaba era que el PLD estaba todavía purgando los efectos de la derrota electoral, pero un partido que ha sido sacado del poder, por no decir expulsado, que se sufrió una división y ha perdido muchos dirigentes, que vaya a ingresar a juramentar jóvenes, 130,000, que no son de que eran, no, totalmente nuevos según Montaz, fue muy categórico, significa que sería como una suerte de resurgir, pero habría que ver en qué se fundamenta eso. También habría que pensar lo que implicaría para el expresidente Danilo Medina, ¿verdad? Porque yo creo que es inevitable cuando se habla del expresidente Danilo Medina que se piense en los procesos de persecución de la corrupción durante su gestión, ¿verdad? El hermano que está preso, los otros parientes implicados en asuntos de corrupción. Ha habido muchos rumores también en la política acerca de otros casos que no terminan de llegar a la justicia. Se habla de una ralentización de la persecución judicial, que a qué habrá obedecido, qué hay detrás, y el gobierno, como que yo no puedo decir el gobierno, pues eso lo tiene el Ministerio Público, como si hay la intención de bajar la intensidad. ¿Qué es lo que se mueve en todo esto? ¿Qué empuja? ¿Con qué fuerza o con qué ánimo al expresidente a lanzarse? Pero hay que pensar que lo tiene que hacer. Al margen de las especulaciones, de lo que se pueda decir, hay factores de la realidad que lo obligan. Primero, dice Euclides Gutiérrez, decía que la mejor defensa en la política o la mejor pelea es peleando, sí. Es decir, defendiéndose. Y con Medina en la calle no deja de ser una oportunidad para él mostrar si realmente conserva, digamos, la fuerza que él tuvo, porque Danilo llegó a la presidencia del PLD, bueno, era el presidente de la República, pero también confrontó a Leonel Fernández. Entonces, en este momento en que inclusive el presidente Luis Abinader se le dijo que no se para, que no hace horas de oficina, lo que él dijo, bueno, pero cojan un lápiz y apunten y síganme. Cáigame que atrás. Fue una suerte, cáigame atrás. Fue una suerte de reto para la oposición, y además la otra parte que se convierte en oposición en el PLD, aunque dentro de la oposición, Leonel Fernández, que no se ha parado. Leonel Fernández, esta Semana Santa la aprovechó, no se quedó en el país, viajó a Estados Unidos, hizo una primera parada en Miami, en Florida, en el estado de la Florida, y allí juramentó gente y tuvo una asamblea, lo que quiere decir que él no se está durmiendo en sus laureles y está actuando. Entonces, frente a la actuación de todos estos actores, parece que el PLD dice, pero no, además de los problemas que tenemos, no nos podemos quedar sentados, tenemos que salir. Y yo creo que puede obedecer a eso, pero también hablan de esas cosas, pero esos son mentideros y cosas así. Uno no sabe realmente cuáles factores verdaderos, a no esperar quizá después que se desarrollen algunos hechos para determinar qué de verdad motoriza todo esto, por qué este despertar y sobre todo la salida del licenciado Danilo Medina Sánchez. Es tiempo de la pausa. Quizás cuando regresemos le demos un toquecito a este tema, porque ¿qué va a significar para un PLD que está en campaña interna para seleccionar su candidato ya en octubre, y Danilo no puede ser el candidato? ¿Qué significa que todo este movimiento de relanzamiento sea alrededor de una figura que no puede ser candidato a la presidencia cuando hay otros que ya están inscritos como aspirantes? Vamos a la pausa para que hablemos un poquito de esto. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, estamos de retorno con ustedes en Careo. Abordábamos el tema de la situación de anuncio del Partido de la Liberación Dominicana con relación a que su presidente, Danilo Medina Sánchez, va para las calles a partir de este mes que viene, el mes de mayo. Por cierto, Osvaldo, que ya después él va el 22, ya a partir de ahí se puede decir que queda un año y pico para las elecciones del 2024.
la cercanía. Qué rápido va todo. Ya este mes casi se está acabando. Los días de abril se fueron, como dice la gente, volando. Y ya, espérate, viene un fin de semana largo por ahí. ¿El del 1 de mayo? Sí, que cae con, creo que un lunes 2, una cosa así. Y lo van a llevar para... No, se mueve siempre, entonces se va a convertir de modo que fácilmente después de la semana que viene, ya. Sí. Terminó y estaremos ya, como tú dices, en mayo, que entonces quedarían nada más hasta agosto, 4 meses. Sí, le quedarían 2 años. Ya se va a iniciar entonces la campaña electoral. Claro. Pero hay que terminar, como tú decías, el análisis del PLD. Tú querías decir algo. En el caso del PLDismo, que han pedido como, ¿cómo que le decían los periodistas eso? Como un espacio como tregua. Sí, para que ellos puedan escoger su candidato antes de lo que establece la ley. Porque vamos a decir que una divisa. ¿Qué van a decir los candidatos a la presidencia con Danilo en la calle? ¿Van a andar con él? O Danilo va a decir que está reestructurando el partido y que no está en campaña electoral. Bueno, es que a Danilo se le asume Melito como... ¿Tú te lo preguntas para responder o deja que yo diga algo? No, yo quiero que tú me digas algo sobre eso. Es que Danilo es el líder del PLD. Por más a la defensiva que digamos que esté el PLD y con él su presidente, porque hay que decir, él arrastra al PLD. El proceso judicial que no se le está haciendo a él, sino a parte de sus familiares. Y funcionarios, y exfuncionarios. Impacta su imagen, no hay forma, ¿verdad? Y el hecho de que impacte su imagen, él tiene que hacer algo un poco no para deshacerse de eso que es más bien una percepción de la población, sino en lo que tiene que ver con su principal responsabilidad política, que es el PLD. Entonces yo creo que se inscribe dentro de esa realidad. Ya decíamos antes que fue un error del PLD elegir a Danilo, pero no tuvieron alternativa en el momento, pero ese es otro análisis que no viene al caso. Entonces, responde a la necesidad de ese cuerpo, de ese grupo político de salir del cascarón. No es solo Danilo, es el partido. Antes fue el lanzamiento de los precandidatos a destiempo. Recuérdate que hubo otra declaración esta semana que de Dantes. Sí. Que tú la tienes ahí. Sí, el secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana, refiriéndose a los temas de la reforma constitucional. No, que marcó una raya. Él dijo muy claramente que el tema de discusión de la reforma constitucional en el Consejo Económico y Social está cerrado. Para el PLD eso está cerrado. No vamos a discutir ese tema. Y ese tema no deja de ser también un grito de guerra, es decir, vamos a la oposición. Aparte de los factores que, como ustedes saben, se han estado comentando acerca del supuesto verdadero propósito, que es, según la oposición o parte de la oposición, reducir el porcentaje para la elección del presidente de la República. Entonces, el PLD yo creo que precisamente está respondiendo a ese momento, ¿no? A ese momento que lo convoca la circunstancia. Y es un poco ponerse a la ofensiva después de un largo periodo a la defensiva. Y obviamente no puede el PLD accionar sin la cabeza, que es precisamente su presidente, el exmandatario Danilo Medina. Es un tema un poco complicado. Es difícil como sí, es muy difícil, es un tema muy complicado. Ahora, Osvaldo, el Partido Revolucionario Moderno... José Dantes. Sí, José Tú no me Dantes. ayudaste, pero tienes el dato ahí. Sí, el Partido Revolucionario Moderno está enfrascado en su convención. Por suerte para ellos, que fue la mejor vía que encontraron, es convención de delegados. Y han tenido que hacer una prórroga para que los aspirantes a puestos direccionales en esa convención puedan inscribirse. Se hablaba de que esto podía ser ya para el mes de mayo, en un primer momento se hablaba del 14 de mayo, pero parece ser que no han podido, Osvaldo, recoger todas las aspiraciones de esta gente, porque cuando se habla de una convención interna, en ese caso un partido tan grande en el gobierno como el PRM, no es juntar en un salón de un hotel. Mira, ahora soy yo quien te va a interrumpir porque nos están indicando que es tiempo de la pausa. Y ese tema que tú apenas estás iniciando, yo creo que
nos obligará a volver sobre él. Entonces, para que tú puedas desarrollarlo a plenitud, yo te sugiero que vayamos a la pausa. Así es, regresamos en breve con más comentarios en Careo. Bien, ya estando en la parte final del programa, siempre agradecemos a todos los amigos y a las amigas en todo el territorio nacional y el mundo, ¿verdad?, que se tiran completo este programa Careo. Nos decía Osvaldo que el Partido Revolucionario Moderno, que había anunciado ya su convención de delegados, ha ampliado el plazo de recepción de las solicitudes para las candidaturas a las direcciones en todos los niveles de esa organización. El plazo pautado para terminar este jueves 21 de abril, que fue ya el jueves pasado, se extendió hasta el próximo jueves 28, hasta las 5 p.m. de la tarde. Están tratando de que sea lo más abierto y amplio posible el nivel de participación de esta modalidad de convención de delegados. Y entonces así se cogió la primera fase de dicho proceso para que se haga el día 15 de mayo de este año. Uno piensa que las cosas iban a salir lo suficientemente tranquilas. Ha habido un abrumador respaldo a las candidaturas, sobre todo, que es el tema más debatido, a la presidencia del partido, que está el señor Paliza, que también es el administrativo de la presidencia, y Carolina Mejía, que es la alcaldesa de la ciudad capital. Un grupo de senadores, casi todos, unanimidad, los alcaldes, también a unanimidad han manifestado su respaldo a esta mutual, y salvo algunas voces, no voy a decir disidentes, sino voces que plantean otras candidaturas, parece como que eso va a quedar ahí, Osvaldo. Bueno, yo creo que lo que hablábamos ahorita del PLD también tiene que ver con todo esto, con lo que está pasando en el PRM. Yo refería la declaración esa de Abinader diciéndole a la oposición que lo siguieran, que siguieran su ritmo de trabajo, que tomen una libreta y que sigan anotando y que le cayeran atrás. Tiene que ver con que el PRM no está solo inmerso en ese proceso interno, digamos, de validación y de reafirmación de dirigentes, sino que el PRM, en consonancia con el desempeño de su líder y presidente, Abinader, está preparándose para la reelección presidencial, para tratar de continuar en el poder. Hay que decir que Paliza, en su empeño, más que Carolina, de continuar en la presidencia del PRM, no quiere de esto decir que ella también no esté interesada, no. Él ha estado moviéndose por el territorio nacional, celebrando asambleas muy concurridas, pero son asambleas que van más allá de los locales del PRM y también están orientadas a la reafirmación de la candidatura presidencial de Luis Abinader. Inclusive ya hay un eslogan, Más Cambio se llama. Hay cantidad de vehículos rotulados con literatura del PRM y ese símbolo, más, signo de más, cambio. Parece que precisamente va a ser el eslogan que se va a utilizar para el proyecto de reelección de Luis Abinader, Más Cambio. Y eso implica también no solamente la movilización del partido, sino también movilización de gente. Yo creo que comenté aquí que vi una actividad de esa en Barahona y he tenido noticia de cómo se ha estado moviendo por otras provincias con ese propósito. Entonces, tú has señalado, hay algunos dirigentes que rechazan, ellos tienen que ser lógicamente legitimados por abrumadora mayoría, Paliza y Carolina Mejía, porque se ha planteado que la elección de las autoridades del PRM tenía que ser por voto universal. Es el reclamo de por lo menos dos dirigentes importantes, Guido Gómez Mazara y Rafael Alburquerque. Sin embargo, Ramón Alburquerque. Sin embargo, la comisión ejecutiva del partido decidió que fuese por delegación. Y así ocurrió. Pero al mismo tiempo es muy probable
y creo que parece que será así por un artículo que vi de Mazara en el periódico Hoy del viernes, que plantea que probablemente el caso termine en la justicia. Lo sugiere, no lo asegura. Entonces, después de todo estos respaldos, como tú decías, de los senadores, de los alcaldes, el viernes hubo otro comunicado de reafirmación de apoyo a Carolina y a Paliza, esta vez de los directores de juntas distritales. Es decir, que parece que va a ser una corrida de reafirmación de los gestores, de los dueños del triunfo, de los que llevaron a Abinader al poder. Entonces parece que ellos han entendido que esa gente hay que ratificarla. Y siendo así, hay que concluir en que el PRM no solamente tenga una campaña interna, que es el punto, sino sentando las bases más allá del accionar del gobierno, de fortalecer el partido y acercarse a la sociedad con su campaña Más Cambio en la búsqueda de la reelección presidencial en el 2024. Estamos, es verdad, en el 2022, pero están sentando las bases para ese propósito. Sí, ya nos estamos casi despidiendo, mis amigas y mis amigos, pero quería, Osvaldo, por lo menos registrar algunos hechos que se han estado dando en el país con la participación de la Policía Nacional, o la supuesta, porque uno todavía no tiene los informes oficiales. Un caso que pasó en San José. Lo de San José, no, está claro ahí que la policía abusó de ese hombre. Sí, y todos los testimonios. Ha generado una gran indignación en esa comunidad, lo que la policía ha respondido, como siempre, trasladando. Pero también ha habido en general un recrudecimiento de la violencia vecinal e intrafamiliar. No sé si tuviste la cantidad de víctimas, asesinatos, 3 muchachos que fueron asesinados en Santiago. Sí. Un supuesto punto de droga, pero fue una cosa de película. Se desmontaron de un vehículo y lo persiguieron hasta acribillarlo a tiros. Es algo, bueno, fue la semana pasada, anterior, pero lo mismo que pasó con el defensor del pueblo ahí en el Canódromo. Claro, y la agresión a los periodistas. Hay violencia. Hay violencia. Hay violencia en la sociedad. Y eso debía, caramba, superarse. Ya estamos en el listado de la Sociedad Interamericana de Prensa, que está viendo que contra los medios de comunicación se están ejerciendo también acciones, no solamente de violencia directa, sino de coerción, para que podamos ejercer nuestro derecho a comunicar y a llevar hacia la población. Incluso contra el defensor del pueblo, que es un funcionario que está en capacidad constitucional para ir sin anunciarse a cualquier sitio, a investigar cualquier situación. Es decir, que es un ejercicio abusivo del poder. Ojo, señor presidente de la República, con estos casos. Se nos acabó el tiempo, Osvaldo. Qué rápido, ¿eh? Yo sé que los amigos y las amigas dicen, ay, pero ya se terminó, pero para el sábado, a la 1 en punto de la tarde, tendremos el chance de juntarnos nuevamente, una vez más, en este su programa Careo por Cinevisión. Pásenla bien y hasta la próxima.